me conecto a esta hora con Francisco Belaunde, internacionalista, que amablemente nos atiende y con quien será muy interesante conversar sobre este tema. Pareciera que hay un boom de inversiones de defensa en el Perú. Señor Belaunde, muy buenas noches, bienvenido a Latina. Nos enteramos de este acuerdo con Corea y también de una intención de tener un acuerdo con Israel para lanzacohetes. ¿Qué está pasando? ¿En qué momento nos convertimos en un gran comprador de armas? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, parece que hay un movimiento en general, ¿no? Porque también Argentina ha comprado F-16, ¿no? Aviones F-16 de Estados Unidos. Y ahora pues nosotros, que se habló también de que vamos a comprar eventualmente aviones. Primero se habló de aviones suecos, después se habló de aviones franceses, después los F-16 también, ¿no? Y ahora con este tema de los tanques coreanos, ¿no? La colaboración militar entre Perú y Corea ya tiene algunos años, ¿no? Creo que básicamente se motivó, bueno, en gran parte fue lanzada en la época del gobierno de Ollanta Humala, ¿no? Hay una colaboración de hace varios años y Corea es un país que se ha vuelto muy importante en términos de exportación de armas. Polonia, por ejemplo, es un país que está comprando muchísimas armas a Corea, incluso se pensaba hacer llegar a los ucranianos también armas de Corea, pero al final no entiendo que no se realizó. O sea, Corea es un país que está adquirido cada vez más un posicionamiento importante, porque además sus armas son menos caras que otras de países occidentales, ¿no? Ahora, la pregunta es, bueno, ok, siempre hay que renovar material, pero cuando estamos en una situación donde el principal, digamos, problema que tenemos es la inseguridad y que tenemos que luchar contra el crimen organizado, hasta qué punto, y sobre todo estamos en una situación en la que, si bien es verdad que mantenemos una disciplina, bueno, hemos mantenido una disciplina fiscal en los últimos años, pero que ha venido relajándose últimamente, y por lo tanto estamos en una situación en que corremos un riesgo de que esto comience a descalabrarse, sobre todo por las acciones del Congreso y con la debilidad del Ejecutivo, ¿no? Y eso podría aumentar el endeudamiento del Perú, que por ahora está en términos razonables, pero si la cosa continúa como es, digamos, esa tendencia actual, podría llevarnos a una zona peligrosa. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿hasta qué punto es pertinente, ¿no? estas inversiones? Y no habría que pensar más bien en invertir en la seguridad. Entonces, sí, pues, a mí la verdad que me preocupa un poco, ¿no? Ahora, efectivamente, como usted nos plantea, este tipo de inversiones, algunos aquí en los comentarios dicen, ¿cómo una inversión? Pero esto es gasto para la guerra. Bueno, los países tienen matices para entender esto, ¿no? Propio Corea leía un poco lo que piensan de su industria de defensa y es una industria de defensa para la paz, ¿no? ¿Cómo podemos entender esta idea, digamos? Armarse para mantener la paz, que creo que es una de las líneas que planteaba digamos, la boyante industria de defensa coreana, que empieza a vender armas, tanques al mundo entero y dice, esto es defensa para la paz. ¿Qué sostienen los que dicen esa frase, señor Belaunde? A ver, dice, bueno, mientras mejor nos armemos, menos posibilidades que nos ataquen, ¿no? Y por lo tanto, tiene la paz. Es un poco esa figura, ¿no? Estamos lo más armados posibles para estar preparados en caso de guerra, pero justamente al armarnos, al estar armados, vamos a disuadir cualquier agresión contra nuestro país, ¿no? La pregunta es si en América del Sur en estos momentos un escenario de guerra es realmente probable, ¿no? No me parece en estos momentos. Más bien lo que vemos es una guerra por el crimen organizado y una situación donde estamos perdiendo control del territorio, ¿no? Y dar a veces la sensación que el Perú se está perdiendo a manos de mineros ilegales y de narcotraficantes, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve? Digamos, la pregunta es, ok, nos defendemos, estamos buscando armarnos para las fronteras, defender nuestras fronteras externas, pero internamente de repente estamos implosionando y el Estado está perdiendo cada vez más territorio. Entonces, hacia afuera buscamos estar protegidos, pero hacia adentro
estamos siendo carcomidos como Estado y como país. Entonces, el tema es hasta qué punto es realmente pertinente, ¿no? A mí la verdad que me preocupa un poco, ¿no? Ahora, también puede ser o entender, digamos, el uso que se le da a este tipo de activo, a este tipo de vehículo. Un tanque es claramente para un movimiento de guerra, para un movimiento, o sea, no puede utilizarse un tanque en la ciudad, no puede utilizarse un tanque, digamos, para acompañar un estado de emergencia. Los tanques son pensados, sobre todo en ese número, entiendo, para operaciones de ocupar terrenos, guerra abierta, ¿no? O sea, alguien Sí, podría claro. decir, los compran para que el ejército ayude a controlar la seguridad ciudadana. Es algo ilógico pensar eso. No tiene mucho sentido. Más sería solamente para la costa, pueden ser utilizados para un golpe de Estado en todo caso, ¿no? Pero no para otra cosa, ¿no? Entonces, y la pregunta que yo me hago, ¿y qué es de los drones? Y cada vez más los drones, si hay que hablar de guerra, cada vez más los drones se están convirtiendo digamos, en elementos importantísimos de las guerras. Entonces, si uno quiere efectivamente, ¿no?, armarse para una posible guerra, ¿por qué no se habla de drones? ¿No? Entonces, eso también es una pregunta que yo me haría, ¿no? Entonces, yo creo que hay un entusiasmo en estos momentos. Claro que el tema de Corea es interesante en el sentido, hay una colaboración con Corea porque también ellos están contribuyendo con la industria armamentística del Perú, sobre todo me parece, con CIMA y pues también con aviones, estos famosos aviones coreanos, Claro. que también hay industria peruana, sobre todo del Estado, que está participando de esto. Entonces sí puede ser interesante por ese lado, pero por otro lado, otra vez, ¿no? Representa igual un gasto muy fuerte en un contexto en que no tenemos mucho margen fiscal para meternos en eso, y menos aún si ahora el tema de la seguridad es lo más importante, la seguridad interna, ¿no? Entonces sí, otra vez, ¿no? No sé si es lo más pertinente, la verdad. Uh-huh. En el caso de los aviones, también estamos hablando de algo exclusivamente de uso para proteger el espacio aéreo, la soberanía aérea, ¿no? Un avión caza no tiene un uso muy limitado a una participación de guerra, ¿no? Sí, claro, porque incluso si se trata, por ejemplo, de derribar, como antes se hacía, derribar avionetas de narcos, no se utilizaba realmente un avión caza, sino estos aviones a hélice de la Fuerza Aérea, ¿no? En un momento dado se podrían utilizar contra una avioneta, ¿no? Utilizar un avión caza que es carísimo, ¿no? Que cada misil de un caza pues cuesta un montón de plata para derribar, que por ahora no se puede hacer, porque Estados Unidos nos prohíbe que derribemos narcoavionetas desde hace más de 24 años, 25, desde que hubo un incidente con una avioneta en la selva que parecía de narcos, pero al final resultó ser, Claro, iban norteamericanos. Entonces, pero si eso se retomara, no sería pues realmente con cazas, ¿no? Porque sería pues utilizar misiles muy caros para ir en contra de avionetas, narcoavionetas. Entonces, no, claramente los aviones cazas, ¿no? De avioneta claro, Cessna, bimotor, o sea... sería ahí básicamente para efectivamente un escenario de guerra internacional. Claro, es como usar un matamoscas de oro, digamos, para acabar con algo. No tendría mucho sentido. Estoy analizando aquí con Francisco Belaúnde, internacionalista, este boom armamentístico peruano que se ha dejado de ver en 3 hechos concretos. 3.500 millones de dólares para la compra de los aviones caza, sin definición todavía de por qué postor va a Perú. La firma de un convenio ayer con Corea del Sur para comprar poco menos de 200 vehículos, entre ellos tanques K2. Y lo último que se ha conocido también, citando al medio Infobae, es lanzadores de cohetes a una de las mayores empresas israelíes de armamento. Y claro, el señor Belaúnde me expresa también cierta preocupación de dónde salió esto. Ahora, las compras en el tema de defensa tienen que estar bien auditadas, ¿no? Tiene que haber como una transparencia ahí. El Perú tiene algún historial de cuestionamientos serios sobre compras, ¿no? Podría recordar el caso de los Mirage, por ejemplo, que todavía están digamos, en uso en el Perú, o diríamos, forman parte de nuestra flota, ¿no? ¿Qué podemos decir de la transparencia, de los intermediarios en la industria armamentística, ¿no?
Bueno, el caso de los Mijares, lo cuestionable ahí fue más bien la reventa, ¿no? Más que la compra como tal, fue la reventa que implicó aparentemente algún acto de corrupción, porque el primer gobierno de Alan García decidió solamente comprar la mitad y una parte, la mitad que finalmente decidió no comprar, se la revendió, me parece que a Irak, y ahí dicen que hubo también actos de corrupción. Pero sí han habido, por supuesto, estamos hablando de los aviones rusos estos, ¿no? Que se compró también en el momento, en la época de Fujimori. Todos los días estamos viendo también ahora que se han comprado armas, fusiles, y todo tipo de armas, que se están viendo los escándalos que hay en estos momentos, ¿no? Incluso también fusiles israelíes que aparentemente habrían dado lugar, aparentemente, según algunas denuncias, ¿no?, a irregularidades. Entonces, lamentablemente, el mundo de las armas, del comercio de armas, puede ser sumamente corrupto, sobre todo cuando intervienen intermediarios, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, ustedes recordarán esta película con Nicolas Cage, ¿no?, que hace pues de un comprador de armas. Claro, claro, esa gente que participa de esto, ¿no? Y al final lo mejor es comprar directamente a los gobiernos, o en todo caso a la empresa. El Señor de la Guerra, ¿no? El Señor de la Guerra era la película que hacía referencia. Exactamente. Entonces, claro, obviamente ahí se presta mucho a la corrupción. Entonces, por eso tiene que haber muchísima transparencia, porque lamentablemente sí hay un historial de corrupción, no solamente en el Perú, sino en varios países, ¿no? Ahora, por ejemplo, este avión Antonov, ¿no?, que se suponía que es un avión ucraniano en principio, que no se fabrica hace mucho tiempo, ¿no?, y que ha sido vendido aparentemente como si fuera un avión casi nuevo, ¿no? En este caso la policía, sí. Entonces, claro, todo ese tipo de compras siempre tienen que ser sumamente transparentes, porque la corrupción es bastante habitual. Sí, correcto. Una situación compleja, pero que recién creo que vamos enterándonos de esta ola de compras militares que podría concretar el gobierno peruano. Ahora, quisiera llevarlo, señor Belaúnde, aprovechando su especialidad en el tema internacional, también a lo que ha ocurrido hoy en Noruega con la entrega del Premio Nobel de la Paz. Estamos siguiendo en vivo la información y al parecer no dará hoy declaraciones María Corina Machado. Su ausencia en la presentación, ¿le parece que deslució un poco la entrega del premio? Porque se la vio a la hija muy emotiva, pero hasta el último parece que se quiso cuidar el tema extremo de seguridad de quien ha sido galardonada con este premio, ¿no? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo vio la ceremonia, la entrega del premio? Bueno, de todas maneras, creo que esa ceremonia, esa entrega del premio, pone, digamos, aún más a la vista del mundo el problema de Venezuela, ¿no? Entonces, yo creo que sí es útil para la causa de la libertad de Venezuela, ¿no? Que a pesar de que efectivamente María Corina Machado obviamente no recibió el premio, pero en todo caso que su hija haya estado, y el solo hecho que se la haya premiado a María Corina a través de su hija, pone efectivamente el tema de Venezuela en primer plano. Y esto obviamente va en paralelo con las acciones de Estados Unidos, ¿no?, que todavía no terminamos de saber si efectivamente Donald Trump quiere realmente tumbarse a Maduro, o en todo caso con ataques, ¿no?, o simplemente lo que quiere es presionarlo para provocar su caída, ¿no? Pero no sin necesidad de recurrir finalmente a una acción armada, ¿no? Entonces, pero en todo caso, este movimiento paralelo, si se quiere, evidentemente da más posibilidades para que eventualmente caiga la dictadura chavista, ¿no? Claro, podrían concertarse más voluntades a una causa pacífica, y creo que también es curioso, ¿por qué hablamos de Premio Nobel de la Paz mientras la solución que plantea o que se discute en el debate público es una solución aparentemente bélica, ¿no? ¿Cómo ve eso que podría ser una incoherencia aparente, pero tiene sentido? ¿Cómo lo explicamos? Lo que pasa es que en este caso el Premio Nobel de la Paz, si bien lleva ese nombre, pero también, digamos, premia la lucha por la libertad, ¿no? La lucha por los derechos humanos, por la libertad. Entonces, claro, puede ser que al final haya puede ser que incluso María Corina Machado, obviamente, ella quisiera una acción militar para que se tumbe, ¿no?, a Maduro, ¿no?
pero lo que se está premiando es ahí la libertad, porque no hay que olvidar que de todas maneras también el Premio Nobel de la Paz nunca está muy alejado de la política. Hay mucha política en el Premio Nobel de la Paz. Por ejemplo, cuando se entregó el Premio Nobel a Barack Obama, donde al inicio de su gobierno no había hecho nada todavía, ¿no? Entonces se le entregó, como entiendo, bueno, como una especie de símbolo, porque era un presidente. Entiendo, me imagino que por ahí iba el tema, ¿no? Primer presidente negro de Estados Unidos, y entonces representaba algo simbólicamente muy importante. Y, bueno, se tenían muchas esperanzas en él, ¿no? También un premio Nobel que fue bastante discutido por lo prematuro, en todo caso, que aparecía, ¿no? Entonces, la política nunca está muy lejos del premio Nobel. En este caso han querido premiar efectivamente la lucha por la libertad, ¿no? Y poner en primer plano efectivamente la necesidad de que Venezuela se libere de la dictadura chavista, ¿no? Entonces, sí, pues puede parecer un poco incoherente por el hecho que ella misma, aunque no lo ha dicho abiertamente, pero obviamente ella está preparando de alguna manera una sucesión en Venezuela que se va a producir tras una intervención de Estados Unidos. Claro. Ahora, ¿y cómo toma también la recepción del propio régimen de Nicolás Maduro de esta noticia, ¿no? De saber que una opositora emblemática del régimen es galardonada por la comunidad internacional, bueno, en este caso por Noruega, que entrega este premio Nobel, ¿no? Maduro puede sentirse con mucha más presión. Leía también que hay mucha atención sobre la figura de Delcy Rodríguez, ¿no? Y de los hermanos Rodríguez. Sobre ese tema, ¿qué nos puede comentar? No, obviamente el régimen ha reaccionado de manera airada, ¿no? Diciendo que se está dando el premio a una persona que en el fondo puede ser violentista, ¿no? Y entonces, claro, la reacción es evidentemente furiosa por parte del régimen, ¿no? Y en cuanto a otros personajes del régimen, los hermanos Rodríguez son efectivamente personajes muy importantes ahí, ¿no? Hay una especie de núcleo, ¿no? De personajes entre los cuales también está Diosdado Cabello, Padrino y otros que son, digamos, la base, ¿no? La cúpula de esta dictadura, que en el fondo es casi como una mafia, ¿no? Creo que el régimen venezolano casi podría ser comparado, más allá de que algunos, bueno, es verdad, son considerados el cártel de los soles, pero más allá de eso, claramente actúan como una banda de delincuentes, ¿no? Entonces, y por lo tanto, bueno, personajes como este podrían ser considerados como parte de los capos, entre los capos de esa mafia. Claro. Ahora, a propósito de esa consideración, ¿no? De la consideración de que el régimen de Nicolás Maduro tiene entre sus cabezas a integrantes de un cártel de narcotráfico, como lo señala la Casa Blanca bajo esa nomenclatura, el gobierno de Trump utiliza estas tácticas de guerra para dinamitar en aguas internacionales a lanchas que presumiblemente cargan droga, y hoy se anuncia la incautación de un petrolero frente a la costa de Venezuela, incautado por los Estados Unidos, un petrolero, un buque petrolero. O sea, como siempre hay una información que va saliendo de los Estados Unidos sobre acciones militares en el Mar del Caribe, ¿no? Ese flujo de información también resulta importante, resulta interesante quizá para mantener la posición de la Casa Blanca. ¿Cómo lo ve? Sí, bueno, para empezar, el cártel de los soles, todos los especialistas coinciden que no es un verdadero cártel, ¿no? Básicamente son una banda de narcos que tienen complicidades en el régimen, ¿no? Entonces, pero al margen de eso, bueno, están esas acciones efectivamente. Bueno, lo que hace efectivamente Donald Trump, al haber comparado, al poner al mismo nivel a los narcos con los terroristas islámicos, ¿no? Hace mucho tiempo que Estados Unidos elimina, asesina, ¿no? Hace asesinatos selectivos y bombardea a los terroristas islámicos porque los considera un peligro para su seguridad, ¿no? Entonces, eso que más bien ha sido aceptado en general, porque efectivamente los terroristas tienen un objetivo agresivo contra, en particular, los occidentales, pero también no solamente contra ellos, sino contra cualquiera, ¿no? Que no es público con ellos. Pero si tú pones a los narcos a ese nivel, lo cual es bastante discutible,
¿no? Porque los narcos finalmente, estrictamente hablando, no plantean un problema de seguridad para Estados Unidos, ¿no? Plantean más bien un problema, en todo caso, un problema de salud o cosas por el estilo, o de orden público en todo caso, pero de seguridad realmente es bastante discutible, y por eso es que en Estados Unidos también se cuestiona eso, que se mate, ¿no? Se mate a narcos en vez de arrestarlos y confiscar, ¿no? Confiscar su mercancía. Y como últimamente hay esa polémica porque en uno de los casos parece que hubieron 2 sobrevivientes al bombardeo de una lancha y fueron rematados. Y eso podría dar lugar efectivamente a una investigación y por lo tanto incluso a acusar de asesinato al secretario de Defensa, que es el ministro de Defensa, y al almirante, que de alguna manera estuvo detrás de eso también. Entonces, pero claro, son estas noticias que van dando que Estados Unidos parecería, ¿no?, que estaría preparándose efectivamente, más a las declaraciones de Donald Trump, que dice que le quedan solamente algunos días, ¿no?, a Maduro, que parecerían indicar que se viene un ataque, pero al mismo tiempo hace tiempo que está en eso, hace mucho tiempo, y seguimos en lo mismo. Hay declaraciones, actos puntuales, pero todavía un ataque propiamente dicho a Venezuela todavía no se produce. Interesante, ¿no? Interesante porque esta creo que ha sido siempre la conclusión en el análisis de varios expertos, digamos. Estados Unidos anuncia y finalmente no actúa, lo que también podría en algún momento rebotarle a Donald Trump como un reclamo, ¿no? Me imagino que hay muchas voluntades puestas en que Trump consiga una transición en Venezuela, ¿no? Así que finalmente el tiempo creo que definirá esto, señor Belaúnde, pero quiero agradecerle por su tiempo, por sus ideas también y por la buena disposición para conversar de varios temas internacionales hoy en Latina.